kirchnerismo de Néstor Kirchner entre 2003 y 2005, cuando rompe con el gobierno precisamente porque empieza a ver cosas raras, especialmente en aquel momento. Escuchemos lo que decía, porque habla precisamente de esa etapa, de lo que tuvo que ver con una intervención del Banco Mundial y de qué pasaba con los sobreprecios y con la obra pública. Y básicamente del área que más nos preocupaba del Banco Mundial, que era vialidad. Había dudas sobre cierto proceso de cartelización. Ayer una nueva audiencia del juicio de los cuadernos de las coimas y un testimonio esperado de alguien que la verdad se mantiene bastante fuera en el último tiempo de la agenda pública, como Roberto Labaña, ministro de Economía del kirchnerismo de Néstor Kirchner entre 2003 y 2005, cuando rompe con el gobierno precisamente porque empieza a ver cosas raras, especialmente en aquel momento. Escuchemos lo que decía, porque habla precisamente de esa etapa, de lo que tuvo que ver con una intervención del Banco Mundial y de qué pasaba con los sobreprecios y con la obra pública. Y básicamente del área que más nos preocupaba del Banco Mundial, que era vialidad. Ese trabajo se hizo entre mayo y agosto, le diría. Y en principio lo que surgió es que había dudas sobre un cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden en promedio del 20%. Ahí es cuando decide renunciar. Directamente, porque esto ahí está hablando de mayo a agosto de 2005. Él manda a hacer un informe a partir de otro informe del Banco Mundial, en el que el Banco Mundial, él lo cuenta, revela cierta incomodidad con lo que estaba pasando con la obra pública o pide explicaciones. Y es verdad, después se va Roberto Labaña directamente del gobierno de Néstor Kirchner, un ministro clave, ¿no? Es público. Lo hizo público porque se iba. ¿Sí? No es que renunció por cuestiones personales. En ese momento claramente lo hizo público. Ya en aquel entonces, recordemos, Roberto Labaña, que había arrancado siendo ministro con Eduardo Duhalde, que termina siendo un ministro clave en esa etapa, en esa transición, y después en los 2 primeros años de Néstor Kirchner también sigue siendo ministro. Bueno, se va a partir de todo esto que empieza a pasar y que él empieza a ver. Ayer también declaró Mariana Zubich, que habló en este caso de una serie de vuelos que se desarrollaban en Río Gallegos entre 2013 y 2015, vuelos de los que se ha hablado muchas veces, también en los que se entiende que había diferentes viajes con bolso de dinero. Bueno, todo parte de esta causa global de los cuadernos de las coimas, ayer con la aparición o reaparición en público de un funcionario bien importante como fue Roberto Labaña. Ayer una nueva audiencia del juicio de los cuadernos de las coimas y un testimonio esperado de alguien que la verdad se mantiene bastante fuera en el último tiempo de la agenda pública, como Roberto Labaña, ministro de Economía del kirchnerismo de Néstor Kirchner entre 2003 y 2005, cuando rompe con el gobierno precisamente porque empieza a ver cosas raras, especialmente en aquel momento. Escuchemos lo que decía, porque habla precisamente de esa etapa, de lo que tuvo que ver con una intervención del Banco Mundial y de qué pasaba con los sobreprecios y con la obra pública. Y básicamente del área que más nos preocupaba del Banco Mundial, que era vialidad. Ese trabajo se hizo entre mayo y agosto, le diría. Y en principio lo que surgió es que había dudas sobre un cierto proceso de cartelización de los contratos y que había algunos márgenes de sobreprecios del orden en promedio del 20%. Ahí es cuando decide renunciar. Directamente, porque esto ahí está hablando de mayo a agosto de 2005. Él manda a hacer un informe a partir de otro informe del Banco Mundial, en el que el Banco Mundial,
él lo cuenta, revela cierta incomodidad con lo que estaba pasando con la obra pública o pide explicaciones. Y es verdad, después se va Roberto Labaña directamente del gobierno de Néstor Kirchner, un ministro clave, ¿no? Es clave. público. Lo hizo público porque ¿Sí? se iba. Sí. No es que renunció por cuestiones personales. En ese momento claramente lo hizo público. Ya en aquel entonces, recordemos Roberto Labaña, que había arrancado siendo ministro con Eduardo Duhalde, que termina siendo un ministro clave en esa etapa, en esa transición, y después en los 2 primeros años de Néstor Kirchner también sigue siendo ministro. Bueno, se va a partir de todo esto que empieza a pasar y que él empieza a ver. Ayer también declaró Mariana Zubich, que habló en este caso de una serie de vuelos que se desarrollaban en Río Gallegos entre 2013 y 2015, vuelos de los que se ha hablado muchas veces, también en los que se entiende que había diferentes viajes con bolso de dinero. Bueno, todo parte de esta causa global de los cuadernos de las coimas, ayer con la aparición o reaparición en público de un funcionario bien importante como fue Roberto Labaña. Lucrecia. Apuesta a que el gobierno apruebe tanto la reforma tributaria como previsional antes de las elecciones del 2027. Eso fue lo que dio a entender ayer en conferencia de prensa la portavoz del organismo internacional, Julie Kozak, en donde aseguró que el equipo económico tiene un fuerte compromiso con la estabilidad fiscal y es lo que venimos planteando hace varias semanas, donde el superávit que está consiguiendo el gobierno va a ser cada vez más difícil porque no hay mucho margen para seguir ajustando el gasto y que el gobierno va a tener que... Hay que empezar a producir más. Sí, pero también avanzar en otras reformas y claramente la previsional y la tributaria son claves para poder mantener este superávit, a su vez de generar mayores ingresos como puede ser con la reforma laboral, que el gobierno busca que a través de una mayor formalización de la economía se generen más ingresos. La reforma tributaria había sido un punto, Antonio, que generó muchas controversias cuando se conoció el Staff Report. Recordemos, el fondo no solo pide aumentar un 20% la cantidad de trabajadores que paga el impuesto a las ganancias, sino también apuntar contra el gasto tributario que hay en la Argentina y sobre todo el monotributo. Cuestiones que cuando vos preguntás hoy en el equipo económico si hay planes de avanzar sobre estos puntos, te dicen que no. Bueno, hay una distancia entre lo que el Fondo Monetario le está pidiendo y lo que el gobierno pretende avanzar en los próximos meses. Yo no sé si llega con los tiempos en este mandato, Milei, a poder aprobar una reforma tributaria y previsional en el Congreso, digo. Si no tenés el acuerdo con... Por eso. Para mí un tema central que tiene que ver con la coparticipación. Sí, sí, sí. No lo van a hacer. Hoy no puedes ampliar la base de ganancias y el monotributo es un tema complicado. Siempre son conceptos que aparecen en las negociaciones, en los informes con el fondo. El fondo siempre quiere que el gobierno argentino avance en ese sentido, pero en la práctica es muy difícil que suceda. Lo que tenés que hacer es, tiene que empezar a crecer en forma homogénea la economía y empezar a producir más, básicamente. Valeria. Bueno, hace mucho no tenemos un paro general, ¿no? Porque el 19 de febrero fue, tenemos 4 meses casi. Bueno, no descarta la CGT otro paro general en crítica, en cuestionamiento a la reforma laboral, por la cual ya hizo un paro general. Son todos los aportes que siempre hacen los sindicalistas. Escuchemos a Cristian Jerónimo, uno de los titulares de la CGT, plantear que se puede llegar a venir otro paro. Mira. ¿Es todo esto la antesala de un paro general? Es algo que no se descarta. Seguramente nosotros en los próximos días, cuando vuelvan los compañeros de la OIT, nos vamos a llamar a un consejo directivo y vamos a decidir ahí los próximos pasos a seguir, pero que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, eso quédense más que tranquilos. A mí me gustaría ver bien qué están haciendo los compañeros en la OIT también, pues son esos viajes también que meten los sindicatos, que bueno, la pasan bárbaro, pero seguramente discuten muchísimo sobre temas relevantes, sobre cómo está la gente y en materia laboral especialmente. Lo que es impactante es la cantidad de proyectos que tienen y propuestas que tienen los sindicalistas. Exactamente. Bueno, muy críticos de la reforma laboral, de la aplicación también de la reforma laboral. Sí, igual es una ley. Exactamente, muy críticos también de que la justicia la haya ratificado. Es una ley. La judicializaron. Exacto. La justicia la ratificó. La ratifica. Entonces, así que bueno, ya van 4 paros generales contra la gestión de Javier Milei. Te diría más o menos a razón de 1 por año. En el 2024 hubo 2, el último
fue, como te decía, el 19 de febrero. No descartemos que se venga una medida similar. 4 paros, son 2 por año. No, bueno, son 2 años y medio ya. Bueno, sí, son 2 por año porque fueron 2 en 2024, 1 en 2025, 1 en 2026. Sí, son 2 por año. Sí, hay que subir el promedio. Sí. La CGT en su propuesta está subir el promedio. Sí, te diría, obviamente el que más paro general recibió fue en su momento, especialmente Raúl Alfonsín. En promedio creo que sigue siendo el que más paro general estuvo, si bien gobernó 6 años en total. No, y después el gobierno de Alberto y de Cristina desastroso. Alberto cero. Fue un paro tras de otro. No, bueno, Alberto se ve que las cosas evidentemente las habrá hecho bien porque tuvo 0 paros. Mirá. Bueno. Lucrecia. Antonio, el Fondo